Muy buenos días, queridos estudiantes de primaria y de secundaria. Recordemos que la semana pasada les había dejado una práctica y un trabajo básicamente del boletín. Entonces vamos a resolver esas preguntas de una manera práctica. Empiezo con el trabajo práctico, que es una pregunta que básicamente es observando la imagen que está justamente en el boletín. Dice, responde, ¿cómo es el interior de la cueva? ¿Qué utensilios o herramientas observas? ¿Y cómo utilizan el fuego? ¿No? Bueno, si observamos justamente lo que hay en esa imagen, estamos apreciando un grupo de hombres primitivos que habitaron justamente esta cueva, en la cual vemos realizando diversas actividades. Por ejemplo, un grupo de hombres utilizando el fuego, otro grupo de personas que están haciendo sus pinturas en la parte alta de la cueva, otro grupo de repente atendiendo a los hijos, en fin. O sea, era una vida prácticamente activa por parte de estos hombres para poder sobrevivir en esa época que era bastante difícil, ¿no? Y adecuarse a ese ambiente. Muy aparte de ello, había también dejado una práctica que básicamente lo voy a responder. La primera pregunta de esa práctica dice lo siguiente: fenómeno geográfico favorable al ingreso de asiáticos a América. Bueno, aquí la respuesta es el mar de Bering. Recordemos que en la zona norte, digamos entre Asia y América, está el famoso estrecho de Bering. Ese famoso estrecho donde se encuentra justamente la zona del mar, el mar de Bering, recordemos que hace miles de años, ¿no? El hombre cruzó esa zona cuando los cambios climáticos, digamos, el nivel del mar comenzó a descender, producto de la famosa glaciación. Y por ese lugar o esa zona es que el hombre cruzó el mar de Bering, llegando de Asia a América. La respuesta en este caso sería la letra B, el mar de Bering. Y la número 2 dice, la teoría autotomista sobre el origen del hombre americano sostenía que, recordemos, teoría autotomista, hablamos de este antropólogo italo-argentino llamado Florentino Mellino. Acá, en relación a esa pregunta, la respuesta sería la letra B, evolución en América en la era terciaria, porque recordemos, según Florentino Mellino, él decía de que el hombre es originario de América, y sobre todo el hombre que apareció en la era terciaria. Y ustedes saben que esa teoría quedó desbaratada porque lo que él había encontrado no eran pues restos humanos, sino eran restos de un animal. En el número 3 dice, la tesis de Florentino Mellino acerca del origen del hombre americano fue rebatida y anulada por las críticas de, bueno, el principal opositor de estas ideas o este planteamiento fue el antropólogo norteamericano llamado Alex Hadrika, que prácticamente refutó la teoría de Mellino y prácticamente lo desbarató en esa posición. Respuesta, Alex Hadrika. Número 4. Las bandas de inmigrantes que llegaron a América salieron de sus tierras debido a, bueno, en este caso las alternativas, la que mayormente tiene relación a esta pregunta, sería la letra B, la necesidad de proveerse de alimentos. Recordemos que los hombres que llegaron de Asia a América se trasladaron con la intención básicamente de buscar alimentos, ¿no? En especial sobrevivir a ese ambiente que para ellos era desconocido, y sobre todo porque la misma necesidad los obligaba prácticamente a trasladarse de un lugar a otro. Entonces la respuesta es la letra B, la necesidad de proveerse de alimentos. Número 5. La teoría polirracial de Paul Rivet explica que el poblamiento americano, bueno, de todas estas alternativas, aquí la respuesta sería la letra A. Se produjo por la llegada de varias razas originarias de Asia. Recordemos cuando el hombre comenzó a poblar las diferentes partes del mundo, cuando comenzó a poblar Europa, comenzó a poblar Asia, muchos grupos de hombres de Asia se trasladó justamente a la parte de Oceanía, en especial en las islas Polinesias y Melanesias, donde Paul Rivet es el autor justamente de la teoría. Por lo tanto, es la que tiene relación con esta pregunta, la letra A,
de la número 5. Luego la número 6 dice, ¿qué tipo de pruebas presenta principalmente Alexandrica para sustentar la teoría asiática acerca del origen del americano? Bueno, ustedes saben que él se basó básicamente en pruebas de tipo antroposomáticas. Es decir, básicamente él hablaba de una coincidencia física entre el americano y el asiático, ¿no? El color de la piel, el tipo de ojos, la mancha mongólica, ¿no? En fin, entonces la respuesta sería la letra C, antroposomáticas. La número 7 y la número 9 son las mismas preguntas. Ha habido una coincidencia. Dice, para Paul Rivet, propone que también los antiguos habitantes de Oceanía poblaron América viajando a través de, bueno, en este caso la alternativa, que es la que tiene relación con la pregunta, sería la letra C. Corrientes marinas del Océano Pacífico. ¿Y por qué? Porque Paul Rivet en su teoría dice claramente que el hombre que llegó a América lo hizo a través tanto de la Polinesia y la Melanesia, pero cruzando el Océano Pacífico. En especial, pues, esa zona del mar, ¿no?, ecuatorial, que justamente llegó a la zona central de América y a la zona sur de América, ¿no? Básicamente son las corrientes ecuatoriales del Océano Pacífico. Respuesta entonces la letra C. Y la número 8, que también es la misma de la pregunta anterior sobre el tipo de prueba que presentó Alexandrica, ya lo dije, ¿no? La respuesta es la letra C, antroposomática. Entonces, de esa manera hemos resuelto esta práctica y ahora a continuación vamos a trabajar el tema que en esta semana vamos a desarrollar. Bien, jóvenes, entonces a continuación vamos a desarrollar el tema que corresponde en esta semana. El tema es acerca de la prehistoria, pero para hablar de la prehistoria tenemos que enfocarnos y ubicarnos en el tiempo, ¿no? Para ello vamos a saber justamente aquí en esta parte de este papelote, vamos a ver lo que significaba realmente el periodo que abarcaba cada uno de estos elementos que son muy importantes. Cuando se habla del pasado de la humanidad, lo dividimos básicamente en 3 periodos: la prehistoria, la protohistoria y la historia como ciencia. En este caso, por ejemplo, la prehistoria abarcaría aproximadamente el 97,5% de toda la historia de la humanidad. Luego tenemos un periodo intermedio que se llama la protohistoria, que esto abarcaría aproximadamente el 1,5%. Y la historia como ciencia, que empieza realmente cuando se inventa la escritura, correspondería más o menos el 1%. Es decir, si me doy cuenta sobre el pasado de la humanidad, la prehistoria abarca la mayor cantidad de tiempo, el 97,5%. Por lo tanto, cuando a mí me hablan de la prehistoria, es hablar del periodo más largo de la historia que abarca desde la aparición del hombre. Es decir, estamos hablando de aproximadamente 4 millones de años, hasta la invención de la escritura. Eso corresponde justamente a lo que es la prehistoria. Esa prehistoria que acabo de mencionar tiene una división que corresponde a la edad de piedra y a la edad de los metales. Cuando hablamos de la edad de piedra es porque justamente en esa época el hombre usaba la piedra como un elemento muy importante en la fabricación de sus armas o herramientas. Esa edad de piedra se divide en 2, en el paleolítico y en el neolítico. Cuando hablamos del paleolítico, que significa, paleo significa antiguo y la palabra lítico significa piedra, es decir, la piedra antigua, es un periodo que abarcaría desde la aparición del hombre hasta aproximadamente unos 10.000 años de antigüedad. Ahora, dentro de ese periodo del paleolítico va a haber muchas características que justamente relacionan con la vida del hombre. Por ejemplo, le voy a mostrar esta imagen donde vemos algunas escenas que corresponden justamente al paleolítico, es decir, cuando el hombre recién empezaba su desarrollo aquí en la Tierra. Aquí, por ejemplo, teníamos algunas características. Una de ellas es que vivían en las cuevas. Efectivamente, el hombre primitivo de esa época vivía en las cuevas o cavernas.
Recordemos que el hombre que vive en las cuevas o cavernas también se le llaman los trogloditas, ¿no? Otra característica muy importante del paleolítico es que se alimentaba de raíces, se alimentaba de frutos y también se alimentaba de carne de los animales que justamente cazaban para poder justamente sobrevivir. Otra característica que también fue muy importante es que se cubrían con piel de animales, es decir, los animales que ellos cazaban para que de esa manera puedan cubrirse ante la inclemencia del tiempo. Tenemos otra característica que vendría a ser, se trasladaban de un lugar a otro. Cuando ese hombre se traslada de un lugar a otro, se le llama nómade, es decir, no tiene un lugar fijo, es un hombre errante, porque está buscando la necesidad de poder alimentarse. Luego tenemos otra característica que es que aprendieron a tallar justamente la piedra. Una piedra tosca, rudimentaria, que les servía justamente para utilizarla como una arma o utensilio. Luego tenemos el descubrimiento del fuego. Bueno, el hombre realmente descubrió el fuego de una manera casual. Posiblemente habría aprovechado en unas tormentas eléctricas cuando los rayos habrían caído sobre el suelo, en el pasto seco, y de ahí se habría producido pues las llamas. Y luego también frotando las piedras de sílex, que de alguna manera también raspándolas permitía justamente la obtención del fuego. Cuando ya el hombre se da cuenta de que el fuego fue un elemento muy importante porque le permitía pues asar, por ejemplo, la carne, usó justamente básicamente para poder utilizarlo como un elemento muy importante en su vida cotidiana. Luego también tenemos que se organizaban en grupos. En este caso estamos hablando de las tribus o clanes, porque el hombre nunca iba, por ejemplo, a cazar de manera individual, siempre lo hacía en forma grupal, a través de hordas o a través de clanes. Luego también estos hombres pintaban en las paredes o en las cuevas. En este caso, por ejemplo, a ese arte en la cual el hombre utilizaba la pintura en el interior de las cuevas se le llama el arte rupestre, ¿no? Entonces, esto básicamente son las características de un hombre que perteneció a la época del Paleolítico. Por ejemplo, acá vemos en esta imagen un grupo de hombres viviendo en una cueva, en una caverna, utilizando el fuego, utilizando la piedra, cazando a los animales, en este caso al mamut, para que de esa manera ellos puedan solventar sus necesidades y poder vivir justamente en ese ambiente que para ellos eran bastante hostil, ¿no? Entonces, eso corresponde a lo que es el periodo del Paleolítico. Luego viene el otro subperiodo llamado el Neolítico. Neo significa nuevo y lítico significa piedra, es decir, la piedra nueva, la piedra tallada, la piedra pulimentada, en otras palabras. Abarca aproximadamente desde unos 10.000 años hasta 3.000 años de antigüedad. Ahora, dentro de este subperiodo tenemos también algunas, características que son muy importantes. Por ejemplo, la construcción de las primeras viviendas. Para ello te voy a mostrar, por ejemplo, esta segunda imagen, donde podemos apreciar algunos rasgos de lo que vendría a ser formas de vida del hombre en el Neolítico. Cuando hablo básicamente de este tipo de construcciones de viviendas, hablamos de varios tipos de viviendas. Por ejemplo, aquí, voy a aprovechar este espacio, aquí por ejemplo tenemos los palafitos. Los palafitos eran una construcción hecha a base de madera, troncos de madera, que se construyeron cerca a los ríos. Porque ustedes saben que en esa época el hombre tenía que luchar constantemente con los animales salvajes. Entonces una forma de defenderse es que ya este hombre construye sus viviendas y viven en la parte alta justamente de sus casas, ¿no? Esos son los famosos palafitos. Luego tenemos otra construcción que vienen a ser los menhires. Miren, acá tenemos una piedra en forma vertical clavada que básicamente utilizaron el hombre en esa época como una forma, digamos, de señal. Estos son los famosos menhires. Luego tenemos la siguiente piedra que son unos llamados los dólmenes. Eran piedras también en forma vertical, pero en la parte superior hay una piedra superpuesta, una piedra grande. Posiblemente haya tenido estos como función básicamente religiosa, porque posiblemente aquí habría sido una zona funeraria que enterraban antiguamente a sus muertos. Y finalmente tenemos los cromlech, que vemos acá.
es un conjunto de piedras en forma vertical, pero están reunidos en forma circular, ¿no? Entonces, también tiene un significado que posiblemente habría sido de tipo religioso. Entonces, a eso se refiere básicamente esta primera parte con la construcción de sus primeras viviendas. Hablamos ya de un hombre que está mucho más desarrollado. Luego tenemos que el hombre aprendió a pulir la piedra. Una piedra que está mucho más trabajada, está mucho más perfeccionada y que de alguna manera utilizó como herramienta en sus casas que realizaban justamente en la época de que ellos iban a cazar animales de esa época. Luego también descubrió la agricultura. Una agricultura básicamente incipiente, una agricultura que recién estaba en pleno desarrollo, pero que de alguna manera le permitió practicarla en su momento. Por lo tanto, eso le va a permitir al hombre hacerse un hombre sedentario. ¿Y por qué? Porque ya este hombre se establece en un lugar fijo, en un lugar ya determinado, porque ya conoce la agricultura, se va a dedicar justamente a esa actividad y por lo tanto se queda en un lugar definido. Entonces, esto corresponde a lo que es el periodo del Neolítico. Todo esto corresponde a la edad de piedra. La otra división de la prehistoria es la edad de los metales. Es decir, acá en esta edad el hombre utilizaba otro elemento que es mucho más resistente que la piedra. En este caso hablamos de los metales. Por ejemplo, acá lo dividimos en tres edades. Edad de cobre, edad de bronce y la edad de hierro. Cuando hablamos de la edad de cobre, por ejemplo, viene a ser el primer metal que usó el hombre en reemplazo justamente de la piedra. Es un elemento muy fácil de obtenerlo y de alguna manera le permitió fabricar pues algunos utensilios, pero que eran pues un material no tan resistente. Esto fue en el año 4000 a.C. aproximadamente. Luego tenemos la edad de bronce. El bronce es un metal que proviene de la aleación del cobre, un 90%, y el estaño, un 10%. Eso le va a permitir al hombre poder confeccionar herramientas, utensilios mucho más resistentes. Y finalmente tenemos la edad de hierro, que es el metal mucho más duro, resistente, que le va a permitir justamente al hombre fabricar sus herramientas, escudos, e incluso en algunos casos espadas, y eso le va a permitir también al hombre poder expandirse, luchando con otros pueblos, conquistando, y de esa manera pues ya el hombre se fue expandiendo ya a nivel mundial. Entonces de esa manera hemos desarrollado este tema con respecto a la prehistoria.